El tema que trataremos en este video corresponde a hipótesis para la diferencia entre proporciones. Recordemos que cuando nos hablan de una diferencia es porque se refieren a más de una población. Como lo vamos a ver en este video, nos vamos a basar en dos tipos de poblaciones. Entonces vamos a tener población 1 y población 2. Un diferencial de este tema es que si ustedes observan ahí en pantalla, ya no vamos a tener proporción poblacional 1 y proporción poblacional 2, ellas no van a existir, sino simplemente vamos a tener una proporción poblacional única que va a ser la combinación entre ambas poblaciones y a esta la vamos a llamar P. Ya más adelante veremos la fórmula con que está ensayada. Ahora, de cada población vamos a extraer muestras pequeñas, ya todos conocemos las razones por las cuales se extraen estas pequeñas muestras, y como lo hemos venido viendo, estas pequeñas muestras pues se les va a hacer el estudio para que como tal los resultados sean aplicados a las poblaciones, es decir, a las poblaciones grandes. De las muestrales, si obtenemos una proporción muestral P-gorro 1 y una proporción muestral P-gorro 2, ellas sí son determinadas de manera independiente. Recordemos que una proporción muestral está dada bajo esta fórmula, que es número de casos estudiados sobre el tamaño total de la muestra. A los números de casos estudiados los llamamos M y al tamaño total de la muestra es lo que llamamos N, ya sea para la muestra 1 o ya sea para el tamaño de muestra 2. Y también es claro dejar que una proporción nunca va a ser mayor a la unidad, dado que la unidad representa el 100% y nunca vamos a superar el 100%. Es decir, esta se va a mover en el intervalo entre 0 y 1. Para determinar la proporción poblacional la vamos a hallar bajo esta fórmula. La proporción poblacional está dada por P y es igual a la suma entre los M1 y M2, es decir, el número de casos estudiados de la población 1 y el número de casos estudiados de la población 2, sobre la suma de los tamaños de muestra, es decir, sobre N1 más N2. El error estándar que vamos a determinar en este tema va a estar dado por la siguiente fórmula. Raíz de P, siendo P la proporción poblacional determinada acá. Recordemos que determinamos esta fórmula y la aproximamos para dejarla simplemente con dos cifras decimales. Entonces la dejamos acá con dos cifras decimales y ese valor obtenido acá lo vamos a reemplazar en esta fórmula del error. Entonces va a ser P factor de 1 menos P sobre el tamaño de muestra 1 más P factor de 1 sobre P sobre el tamaño de muestra 2. Y así determinamos el error estándar, que también lo vamos a aproximar a dos cifras decimales. Igual que los temas que hemos venido reiterando en hipótesis, para este tema igual vamos a manejar tres modelos, que son el modelo diferente que, el modelo mayor que y el modelo menor que. Eso planteado en la hipótesis de investigación, que es la H1. Y recordemos que la hipótesis alternativa, es decir, la H0, plantea todo lo contrario. En la primera plantearía un igual que, en la segunda un menor igual y en la tercera un mayor igual que. ¿Listo? Siempre determinado bajo un valor. En caso que estos valores no sean específicos en el ejercicio, vamos a suponer que esos valores son 0. La tabla de coeficiente de confianza versus el factor de confiabilidad es el mismo. Recordemos los coeficientes del 90, 95 y 99% y que estos también nos los pueden dar basados en el error aceptado, ya sea error aceptado del 10% correspondiente a 0,9, un error aceptado del 5% correspondiente al 95 y un error aceptado del 1% correspondiente al 99. También es claro que si no nos regalan el coeficiente de confianza, vamos a suponer el coeficiente de confianza del 95%. En cuanto a nuestros modelos de hipótesis, los vamos a desarrollar de igual manera. Si nos plantean el modelo de hipótesis número 1, es decir, el modelo diferente que, pues vamos a tener dos regiones de rechazo y una región de aceptación, donde las regiones de rechazo están delimitadas
por el factor de confiabilidad que me dio el coeficiente de confianza, donde a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. También cabe aclarar que si la z cae en las regiones de rechazo, es signo de que debemos aceptar la hipótesis que planteamos, por lo cual debemos determinar probabilidad. Y en caso que caiga en una región de aceptación, pues simplemente lo planteado en el ejercicio no es verídico, no es válido, entonces allí no determinaríamos probabilidad. Para nuestro modelo de hipótesis número 2, que sería el modelo con mayor que, la región de rechazo se ubicaría al costado derecho. Y el modelo número 3, que es el modelo menor que, ubicaríamos la región de rechazo al costado izquierdo. Bien, determinado todo ello, procedemos a hallar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a estar dado por la resta entre los P gorritos, es decir, las proporciones muestrales. Recordemos que si el ejercicio nos plantea que es la población 2 menos la población 1, pues vamos a tener esto de manera inversa, es decir, sería P gorrito 2 menos P gorrito 1. Pero si el ejercicio no nos lo plantea, vamos a suponer que el orden es tal cual me lo da, es decir, población 1 menos población 2. Y esto dividido en el error. Acá les recomiendo que por favor vuelvan e introduzcan toda la fórmula, pues nos puede alterar el resultado final. Y este z también lo aproximamos para manejarlo con dos cifras decimales. Bien, ahora para que el ejercicio, el tema sea más entendible, vamos a desarrollarlo por medio de un ejemplo que les traje aquí del libro de bioestadística. Entonces, el ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es tomado textual de allí. Y este hace referencia a lo siguiente. En un estudio de cuidados nutricionales en asilos para ancianos, se encontró que entre 55 pacientes con hipertensión, 24 tenían una dieta de restricción con sodio. Ahora, de 149 pacientes sin hipertensión, 36 tenían una dieta sin sodio. En base a ello me preguntan que si es posible concluir que en las poblaciones muestreadas la proporción de pacientes con dieta restringida en sodio es mayor entre pacientes con hipertensión que en pacientes sin hipertensión. Bien, bueno, analizando la lectura de este ejercicio, claramente nos están hablando de dos poblaciones, ¿no? Una población es de pacientes con hipertensión y la otra sería pacientes sin hipertensión. Como en ningún lado me especifican quién es población 1 y quién es población 2, pues yo supongo que con hipertensión va a ser la población 1 y sin hipertensión será la proporción o la población 2. Ahora, en cuanto a los datos, si ustedes se fijan, acá me hablan de una población o un tamaño de muestra 1 de 55 y que de estos 55 seleccionan 24, es decir, este va a ser el N1 y este sería el M1. En cuanto a la población 2, me hablan que son en total 149, es decir, N2, y que de estos 149 seleccionan a 36, es decir, M2. Si observan, en ningún lado me hablan de coeficiente de confianza ni de error aceptado, por lo cual asumo un coeficiente del 0,95 o del 95%. Bien, trayendo a colación esos datos, pues obtenemos lo siguiente, ¿no? Un N1, un M1, un N2, un M2, y el ejercicio me habla en la pregunta que es posible concluir que en la población muestreada la proporción de pacientes con dieta restringida en sodio es mayor, ojo, mayor que, es decir, vamos a utilizar el modelo número 2, el modelo de mayor, entre pacientes con hipertensión, es decir, población 1, que entre pacientes sin hipertensión, es decir, 1 mayor que población 2. Por lo cual, pues coloco esto acá, que proporción muestral 1 va a ser mayor a proporción muestral 2.
Acá en este tema, la variable a preguntar va a ser las gorritos, las P muestrales. ¿Listo? Entonces, ese sería. Recuerden que les dije que cuando no me dan o no me preguntan como tal un valor, pues voy a suponer que la resta entre ellos va a ser cero. Es decir, este P2 supongo que está positivo, lo llevo al otro lado negativo, como ustedes observan acá. ¿Listo? O sea, lo voy a manejar P gorrito 1 menos P gorrito 2 mayor a un valor, y como ese valor no está establecido, supongo que es cero. Bien, entonces, dado que seleccionamos el modelo número 2, pues nuestra gráfica a tener en cuenta sería la que está presentada en pantalla. Una región de aceptación y una región de rechazo al costado derecho. Y nuestro coeficiente de confianza nos arroja un factor de confiabilidad de 1.96, que sería positivo dado que es a la derecha. Bueno, lo primero que debemos determinar en este ejercicio son las proporciones muestrales. Hay ejercicios en los cuales estas proporciones se las puede dar directamente el ejercicio. ¿Cómo sé cuando me las dan directamente? Porque me las pueden dar ya sea en decimal o en porcentaje. Es decir, acá me hubiesen podido hablar que tenga en cuenta una proporción muestral del 44%. Si me la dan así directa, yo simplemente cogería ese 44%, lo divido en 100 y lo dejo en decimal, y esa sería mi P gorrito 1. Lo mismo podría pasar con el P gorrito 2. Pero bueno, en este ejercicio me la dieron fue como casos estudiados sobre el tamaño de la muestra, como ustedes observan ahí. Entonces hice la división entre M1 sobre N1 y obtuve aproximado el valor de 0.44 para P gorrito 1. De la misma manera, hice el procedimiento para P gorrito 2, M2 sobre N2, y obtuve este valor de 0.24, que ya es un valor aproximado. Para determinar ahora la proporción muestral, pues simplemente reemplazo en la fórmula M1 más M2 sobre N1 más N2, y se obtuvo en la calculadora un resultado aproximado de 0.29. Entonces, para determinar el error estándar, me baso en este valor que obtuve de proporción muestral. Entonces 0.29 factor de 1 menos 0.29, y esto dividido en el tamaño de muestra 1. Y lo mismo, pero dividido en el tamaño de muestra 2, sumando estos valores, y en raíz obtengo un error estándar ya aproximado de 0.07. Y bien, entonces con esos datos obtenidos, pues finalizo determinando el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba, recordemos que es la resta entre los P gorritos. Como no me establecieron si era población 1 menos 2 o 2 menos 1, pues la supuse que es 1 menos 2, es decir, 0.44 menos 0.24. Y esto dividido en el error estándar, que como ustedes observan, introduje toda la fórmula allí. Para lo cual finalmente pues obtuve un Z aproximado de 2.79. Y bien, con este valor pues lo que procedo a hallar, o lo procedo a ubicar en mi gráfica de regiones. Entonces, como suponíamos que el 1.96 era el factor limitante, entonces 2.79 va a quedar en la región de rechazo, va a quedar después del 1.96. Como esta cae en región de rechazo, pues el H0, es decir, la hipótesis nula, queda rechazada, y la hipótesis alternativa la voy a aceptar. Es decir, que lo que planteo acá en el ejercicio va a ser verídico. Y como esto es verídico, entonces procedo a determinar probabilidad. Entonces, para determinar la probabilidad, recordemos que me preguntaron con mayor que, y cuando me preguntan con mayor que, entonces la probabilidad va a estar dada como 1 menos valor de tabla por 100. Leí este valor en tabla, 0.9974, para finalmente obtener una probabilidad del 0.26% de que este hecho ocurra. Bueno, entonces, como un segundo ejemplo de este video, les presento, bueno, también es un ejemplo tomado de la bioestadística de Daniels,
y nos plantea lo siguiente. Entonces, se afirma que el antígeno específico prostático, que acá lo llaman AEP, encontrado en las células ductales epiteliales de la próstata, es específico para el tejido prostático y también es detectable en el suero de hombres con próstata normal y en hombres con enfermedades benignas o malignas de esta glándula. Ahora, en base a eso, el ejercicio me afirma que los investigadores determinaron que los valores de AEP en una muestra de 124 hombres que se sometieron a una biopsia de próstata, se concluyó que 67 hombres tenían concentraciones elevadas de AEP. De estos, a 46 se les diagnosticó cáncer. Y 10 de los 57 hombres con valores de AEP menores que 4 tenían cáncer. Con base en estos datos me preguntan, ¿es posible concluir que en general los hombres con valores elevados de AEP tienen mayor probabilidad de tener cáncer de próstata? Y esto en base a un error aceptado de 0,01. Bueno, entonces analicemos como tal el ejercicio. Me hablan de un total de 124 hombres, pero ojo, estos 124 hombres los dividen en dos grupos. Si ustedes observan, un grupo es el grupo que tiene concentraciones elevadas de AEP, es decir, AEP mayor a 4. Y el otro grupo es el grupo que tiene concentraciones disminuidas de AEP, es decir, AEP menor a 4. Entonces, dividen el grupo en dos. De estos 124, el primer grupo está conformado por 67 hombres. Y de estos 67 hombres, toman a 46. Es decir, el 67 será N1 y el 46 será M1. Para el segundo grupo, el de valores menos elevados, me dicen que toman a 10 de 57, por lo cual puedo concluir que N2 va a ser 57 y M2 va a ser 10. Este 124 simplemente es la suma entre los N, es decir, si fuera una población total, pero recordemos que pues para este tema estamos manejando dos poblaciones. Ahora, me preguntan que si es posible concluir que los hombres con valores elevados, es decir, población 1, tienen mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. Es decir, que si población 1 será mayor a población 2. Y me hablan de un error de 0,01, es decir, voy a tener un coeficiente del 0,99. Entonces los datos, como les acabo de mencionar, voy a tener un N1 de 67 y de esos 67 vamos a estudiar a 46, es decir, M1 46. Lo mismo pasa con la población 2 de 57 que tengo en ella, pues voy a tener un M2, es decir, unos casos estudiados de 10. Me plantean que pruebe si P gorrito 1 es mayor a P gorrito 2 y que maneje un coeficiente del 99%. Ahora, nuevamente me plantean el modelo número 2, el modelo mayor que, como no me dan un valor referente, supongo que el valor va a ser 0, como lo establecí acá. ¿Listo? Dado que el P2 lo traje de este lado. ¿Qué va a variar? Que nuestra gráfica de regiones ahora va a estar delimitada por el factor de confiabilidad del 99%, es decir, 2,58, también positivo porque está al costado derecho. Entonces, igual, determino las proporciones muestrales haciendo la división o el cociente entre M y N, tanto para 1 y para 2, y obtengo los siguientes resultados. Para 1, obtengo un resultado de 0,69, un valor ya aproximado, y para N2, un resultado de 0,18, también ya aproximado. Les recomiendo que a medida que vayan viendo este video, también vayan comprobando en su calculadora los resultados que acá se muestran. Bueno, ahora para terminar la proporción muestral, pues hago la suma entre los M sobre la suma entre los N y obtengo un valor aproximado de 0,45, que este valor lo voy a utilizar
para determinar el error estándar, que va a estar formulado por la raíz de p factor de 1 menos p sobre el n1 más p factor de 1 menos p sobre el n2, para obtener finalmente un error aproximado de 0,09, un error estándar. Y determinado todo ello, todo lo que hablé anteriormente, pues procedemos a determinar el estadístico de prueba. Como no me hablaron si fue población 1 menos 2 o 2 menos 1, pues nuevamente asumo que es población 1 menos población 2. Es decir, 0,69 menos 0,18 sobre el error. Pero observemos que tal cual lo desarrollamos como estaba el ejercicio y obtenemos un z demasiado grande, un z de 5,69. Entonces, al ubicar este z de 5,69, acá cometí un error, acá es 2,58. Pues de todas maneras este z va a caer en región rechazo, y como cae en región rechazo, pues rechazo la hipótesis nula, pero acepto la hipótesis alternativa. Y como acepto la alternativa, pues voy a decir que lo planteado en el ejercicio está bien. Y dado que ello está bien, entonces procedo a determinar probabilidad. Pero pues este valor en probabilidad no se encuentra, es decir, que en tabla no se encuentra, en tabla de z, entonces no es determinado. ¿Listo? Entonces probabilidad no determinada, pero el ejercicio es verídico. Bueno, entonces en base a esto recuerden que ustedes tienen canales de comunicación, ya sea por chat o ya sea por correo institucional, para aclarar sus dudas o preguntas. Ahora los invito a que traten de desarrollar este ejercicio que está planteado acá en pantalla, y estaré atento pues a las sugerencias o preguntas que ustedes tengan.